como que acepta, ¿no? Bueno, vamos a empezar la clase. Vamos a empezar con el concepto de razón de cambio y lo que voy a hacer es copiarlo de la práctica para explicar el gráfico. Y vamos a poner ahora compartir. Disculpen chicos, pero esto va a ser medio complicadito. Bueno, tenemos acá la definición de razón de cambio, ¿sí? Si ustedes se fijan, ¿todos están viendo? No. Chicos, Profe, no se ve nada. Ahí apareció. contestan. Vale, gracias. Ahí se ve, profe. ¿Eh? ¿Se ve? ¿Se ve? Bien. ¿Se ve bien ahora? Lo que yo quiero que vean es a qué vamos a llamar razón de cambio, ¿sí? Vamos a llamar a razón de cambio es la variación de I, de la variable I, ¿sí? Este segmento vertical, dividido o con respecto a la variación de la variable X. Entonces, yo tengo una función. Tengo un punto y otro punto. Cuando yo hago delta I sobre delta X, en definitiva, ¿qué es lo que estamos calculando cuando hago la variación de I sobre la variación de X? ¿Qué estamos calculando? ¿Qué es eso? ¿Pendiente? ¿No te escuché qué? ¿La pendiente? Exacto, es la pendiente. Nada más que ahora en lugar de decir, es decir, lo que pasa es que nosotros cuando hablábamos de pendiente hablábamos de recta. Acá, como es una curva, no vamos a decir que es la pendiente, vamos a decir que es la variación de cambio. Pero es eso, es la pendiente. La fórmula es la misma, ¿sí? Si esta misma situación está aplicada a un problema físico de velocidad, si ustedes miran, a ver, le pongo la otra imagen que está en la guía, si ustedes esto mismo lo hacen en un problema de física, en lugar de decir razón de cambio, vamos a decir que es la velocidad media. Pero ven que la fórmula es la misma. En lugar de x2 y x1, digo t2 y t1, donde significa tiempo 2 y tiempo 1. Tiempo 1 es donde empiezo a medir, tiempo 2 es la segunda posición, ¿sí? Del tiempo. Y P2 y P de T2 y P de T1 es la posición del móvil. Entonces, en lugar de decir razón de cambio, lo que vamos a decir que es la velocidad media. Esto es lo que quiero que vean, tengan claro. Entonces, razón de cambio y pendiente es la misma fórmula. Solamente que acá lo estoy calculando sobre una curva y no sobre la recta. Las pendientes es una característica de las rectas, ¿sí? La razón de cambio la puedo calcular para cualquier curva. Y lo que van a ver que este punto, el segundo punto, lo que vamos a hacer es, después lo vamos a ir a correr cerca, cada vez más cerca, más cerca, más cerca del primer punto. Lo comparto en un GeoGebra para que ver si queda un poquito más claro lo que quiero decir. Seguimos permitiendo que la gente entre al GeoGebra. A ver, esperen 2 minutos. Y a ver si aparece. Vamos a esperar que aparezca. Ya puse a compartir un GeoGebra, donde tenemos una función. Y dos, a ver, ¿se ven? Fíjense en acá que tengo tengo la función roja, que es una parábola cóncava hacia abajo, y sobre la parábola cóncava
ubiqué dos puntos, el punto A y el punto B. ¿Sí? Entonces, el punto A tiene coordenadas 2, a ver, lo subo un poquitito, achico un poquito para que se vea, 2 de X, 4 de Y. El punto B tiene coordenadas 3 de X, 6 de Y. Y lo que hice es, sobre estos dos puntos, tracé una recta. Y esta recta, la recta negra, es una recta secante, ¿sí? Con respecto a la curva. ¿Por qué? ¿Por qué secante? Porque corta en dos puntos a la recta, a la curva, ¿sí? Por eso es una recta secante a la curva, porque la atraviesa dos veces. Ahora, lo que hice, ¿sí? Con esta recta fue calcular la pendiente, que la pendiente en definitiva sería la razón de cambio de la roja. La pendiente de esta recta, ¿sí? De la negra, coincide con lo que vimos anteriormente, que era la razón de cambio. Y acá, chicos, el GeoGebra es un poquito de trampa, para no ponerme a hacer las cuentitas. ¿Qué hice acá en el GeoGebra? Puse quién es X1 y quién es X2, y después esta es la fórmula de la pendiente. ¿Ven que dice M igual a f de x2 menos f de x1 sería y2 menos y1 dividido x2 menos x1. Y acá calculo la pendiente. La pendiente de esta recta es 2. O la razón de cambio es 2. Lo que voy a hacer es, ahora este punto lo voy a ir corriendo. Lo voy a ir a acercar, el punto B lo voy a ir acercando al punto A. Lo podría hacer de esta forma. Sí, pero como quiero que quede justo en determinada posición. Ay, mira, me quedó justito. ¿Ven? Ahora el punto B, ¿lo ven acá a la derecha? No sé si lo ven. Tiene coordenadas 2,5, 5,25. ¿Sí? X es 2, A tiene coordenadas X2, B tiene coordenadas X2,5 y este triangulito, esta vertical, este I2 es 5,26, ¿sí? Lo veo de acá, 5,26, y esta I es 4. Si calculo la pendiente de esta recta, lo tengo que calcular acá, es 2,5, ¿sí? 2,5 es la pendiente en la recta negra o es la razón de cambio. Y bueno, voy a seguir corriendo este punto B. Lo voy a acercar cada vez más al punto A. ¿Sí? Ahora ese punto B, si quieren lo llamo D, ¿sí? Ah, no, lo voy a dejar porque si no se van a confundir. Voy a ver el punto D y voy a poner la recta que pasa por el punto A y el punto D. Recta. Y esta es la recta, a ver si quieren le voy cambiando de colores. La recta H pasa por el punto A y por el punto D. Y la pendiente sería 2,75. Y así puedo ir acercando, ven ahora pongo el punto E. Y calculo la recta que pasa por el punto A y el punto E. Tendré que quizás tomarme más tiempo y hacerlo con varios colores. Y la pendiente de este sería 2,88. Creo, 2,94. Y así seguiría, sumaste, hago con el punto 2,06 y trazo esa recta que pasa por el punto A y por el punto F. Y lo que quiero que vean es que las rectas, si quieren, las voy borrando las otras, pero lo que quiero que vean es que la recta que antes era secante se va transformando en una recta tangente. ¿Sí?
La recta que era secante, que pasaba por 2 puntos en la curva, se va transformando en una recta tangente. Y esa pendiente, que en este caso me da 2,97, y la pendiente de esa recta, si yo sigo acercando el punto B al punto A lo máximo que pueda, lo acerco, lo máximo que pueda, ese valor de la pendiente es lo que nosotros vamos a llamar derivada de la función en un punto. Y es lo que vamos a trabajar. Si ustedes, no sé, exploraron el aula que tenían, ¿sí? Vieron que en el aula general había un GeoGebra. No sé si se fijaron. ¿Alguien lo estuvo mirando o no? Chicos, ¿están ahí? No, profe, no miré. Bueno, no importa. Ahora se lo pongo yo para que lo miren. Había un GeoGebra que es lo mismo que Lautaro tampoco, qué feo. Es lo mismo que yo, Tania tampoco, es lo mismo que estuve hablando, nada más que más prolijo, más bonito, pero quería que mostrarles de dónde salía, porque yo acá no es que puedo ir dejando todas las rectas. Acá ustedes tenían esto, si quieren exploren, vayan al aula general y hay un GeoGebra, un link para ir a este GeoGebra. Lo tienen ustedes. Ustedes lo que tienen que hacer es esto. Miren la curva verde y miren la línea roja. Y miren lo que pasa. Yo voy a mover este deslizador. ¿Ven donde dice A? Igual a 1. Lo voy a mover a la derecha. Y miren qué pasa con la recta roja. Lo que pasa es que me desaparecían las otras. Yo quería que me quedase todo. ¿Ven? ¿Qué es lo que ocurre? Y ven que el punto B se acerca cada vez más al punto A. ¿Ves que se acerca, se acerca, se acerca? Y bueno, y esto es lo que nosotros vamos a llamar, es decir, lo que antes era una recta secante, ¿sí? Porque pasa por 2 puntos en la curva, y yo puedo calcular la pendiente o esa razón de cambio. Esta recta secante, a medida que yo muevo el punto, así que acá lo tengo que mover con el deslizador, se va a transformar en una recta tangente. Y eso, ¿Qué es eso tuyo? esta es la pendiente de la recta tangente, es lo que va a ser lo que nosotros vamos a llamar derivada. Ah, ¿viste cómo te parecía la rajita esa para mover? Esto, Sí. Bueno, sirve para la derivada. estas, y fíjense que acá, pero, a ver si puedo achicarlo acá. Fíjense en que acá también les aparece los valores de la pendiente, bueno, que yo se las mostré antes. Pero bueno, ahí estoy tocando y no se mueve. Bueno, anda lenteja. Pero bueno, esto es lo que vamos a trabajar, esto es lo que quería que viesen, que nosotros trabajamos con el concepto de razón de cambio, velocidad media, que coincide con el concepto de pendiente, ¿sí? Y esa situación límite va a ser nuestra derivada, va a ser la derivada de la función en un punto. Y empezamos a trabajar, ¿sí? Le voy a mostrar la guía, para el que no la estuvo mirando, o no tuvo tiempo. Y esto es lo que estuvimos hablando recién, ¿sí? La guía de derivada empieza con la definición de razón de cambio y dijimos que es la variación de y sobre la variación de x, ¿sí? Eso es lo que nosotros llamábamos pendiente, pero fíjense que acá no tengo una recta, sino tengo una curva. Esto es nuestra razón de cambio. Si yo esta situación la tengo aplicada, la tengo para una situación particular en física de posición de un móvil con respecto al tiempo, eso es lo que nosotros llamamos velocidad, ¿sí? Velocidad, que es la variación, es distancia sobre tiempo, ¿sí? Y lo que estuvimos viendo recién es, en definitiva, el problema 60 y el problema 61. ¿Sí? Que dicen que lo hagan con el GeoGebra, con lo que tienen ahí en la aplicación. Entonces,
dice, bueno, dice, acá les dice, les explica que hagan lo que yo estuve haciendo, ¿sí? Dice, esta recta es la recta tangente, si esa recta límite, cuando yo el punto B lo acerco a A, dice, esa recta es la recta tangente al gráfico de la función, que la llamo f de x, en el punto 2, f de 2, ¿sí? Lo que estuvimos viendo. Y ahora problema 62, esto lo vamos a hacer entre todos. Definición de derivada. Completa la siguiente oración. El valor al que se acercan las razones de cambio, si ese cociente, esa pendiente, en el problema 61 es la, y acá tienen que poner la pendiente de la recta tangente, ¿sí? El valor, porque acá dice, yo primero encontraba pendientes de rectas secantes, pero a medida que ese punto se acerca al valor, al punto original, esa recta deja de ser secante para transformarse en una recta tangente, ¿sí? Entonces dice, el valor al que se acercan las razones de cambio en el problema 61 es la pendiente de la recta tangente al gráfico f de x, bueno, en el punto 2, f de 2. Y después nos escribe la definición, ¿sí? Derivada. La pendiente de la recta tangente, acá lo escribe en forma genérica, ¿sí? Acá me daba un punto determinado, 2, f de 2. Acá lo hacemos para cualquier punto de cualquier función. Entonces, la pendiente de la recta tangente en el punto A, f de A, se define como la derivada de la función en el punto x igual a y se escribe, fíjense en esta notación, ¿ven que dice f comita de a? Bueno, eso significa que es la derivada, ¿sí? Quizás esto mucho no lo entienden hasta que empecemos a trabajar, así que no se hagan problemas. Quiero que, antes de pasar a los ejercicios, esto, vamos a hacer un poquito de trampa. Dice, propiedad de la derivada y derivada de las funciones básicas. Entonces quiero que vean esto. Si yo tengo una función, la derivada, y tengo una tabla, ¿no? En la primera columna voy a escribir una función, y en la segunda columna voy a escribir la derivada de esa función. Lo que me está diciendo el primer comentario es que si yo tengo una función que es la suma de dos funciones, miren acá. Ven que dice una función que la llamaron A y dice 21x cuadrado más 11x menos 2. Ven que esta es una función de segundo grado. Pero yo la puedo pensar que estoy sumando varias funciones. Puedo pensarla como 21x cuadrado más 11x menos 2. Entonces, cuando yo quiero buscar la derivada de la función A, lo que voy a hacer es la derivada de cada uno de los términos. Esto es lo que me está diciendo acá. Ven que dice g de x más h de x es igual a g' de x más h' de x. Hago una lectura de esto y después ya les explico cómo hacer. Si en lugar de tener suma tengo restas, derivo cada uno de los términos. Fíjense en acá que dice a por g de x. Es esta situación. 21 es una constante por una función, ¿sí? La función es donde aparece x, ¿sí? A es una constante, un número. Fíjense, 21x cuadrado. Lo puedo pensar como 21 por, la constante 21 por x cuadrado. 11x, lo puedo pensar como 11 por x. 11 la constante, x es mi función lineal, ¿sí? Profe, ¿le puedo hacer una consulta? Yo estoy viendo en mi apunte, el que bajé de la página, que es el que está proyectando usted, para mí es el problema 66, y tiene nada más que cuatro funciones. ¿Puede ser? ¿Sabés por qué? ¿Vos la bajaste este año o la bajaste el año pasado? No, este año. Para ese, del aula mía, del aula nuestra. Eh, no sé. Del aula general, porque aparece el año. Fíjense de vuelta. A ver, fíjense de vuelta. Bueno, después, no importa. Porque lo que hicieron es, ¿cuánto hace que lo bajaste?
No, cuando arrancó la cursada, y me estaba fijando también el ejercicio 62, creo, que decía la definición de derivadas y yo no la tengo. No te preocupes, no te preocupes, porque lo único que hicieron fue agregar un par de ejercicios y cambiar de orden. Está bien, no te preocupes, no, vos ya lo descargás, ¿lo tenés descargado o lo tenés impreso? Claro, yo lo imprimí, pero no importa, lo bajo de vuelta y lo miro por la compu. Exacto, porque muchos, a mí ¿qué me pasó? Yo muchos ejercicios vieron que yo después se los subo, los tengo resueltos del año pasado. Les tuve que cambiar el número. Muchos ejercicios la mayoría son la misma que la guía del año pasado, que fue lo que subieron al principio de cuatrimestre. ¿Entendés? Y ahora la modificaron un poquito en la práctica de derivada y subieron esta. Pero suponete, vos, lo que para vos mí es ejercicio 64, antes era 66 y acá le agregan un poquito más de ejercicio, ¿sí? Pero Bueno, básicamente es lo mismo. Si la tenés impresa, dejala. Ya está, no te compliques. yo para tener lo mismo que usted. Sí, pero es lo mismo. Vamos a tener diferente orden, no te preocupes. Lo único que agregaron fue estos dos ejercicios que te dije, con los que empecé, que lo mirás, no imprimas, porque es lo que estuvimos trabajando recién, no te lo imprimas. Después esto lo mirás en el GeoGebra que ellos te dicen que lo mires. ¿Sí? Bueno, el sí. 62 ya lo hiciste. El 63 lo pasamos de largo. El 64 agregaron un poquito, antes era el 66, así que básicamente es la misma guía. Listo. Bueno, gracias. Acá dice, si yo tengo el producto si mi función es el producto de dos funciones, voy a pensarlo como la derivada de la función f va a ser la derivada de la primera por la segunda sin derivar, más la primera sin derivar por la segunda derivada. No se preocupen porque creo que no hay ninguna de este estilo, o sí, pero lo podemos transformar. Y después si yo tengo la derivada de una constante, es siempre cero. La derivada de x a la n, esto sí lo recuerdan, lo tienen que recordar. La derivada de x elevado a algo, ese exponente va a bajar multiplicando a la x y le va a restar 1. ¿Sí? Ahora no se preocupen, chicos, porque lo copio y empezamos a trabajar. Para que entiendan de qué hablo. Vamos a compartir el Paint para que no se aburran. Y vamos a los ejercicios. Estos son los... Vamos a hacer el ejercicio 64 para que... Igual la definición de derivada la vamos a ir repitiendo muchas veces, y así que no se preocupen. A ver. Pongo acá. Y vamos a empezar a trabajar. A ver. El primer ejercicio dice, tenemos la función a de x igual, en lugar de llamarla f, la llamaron a, porque así es a, b, c, d, etcétera, igual a 21x cuadrado más 11x menos 2. ¿Sí? Entonces, vamos a calcular la función derivada de esta función. Lo que nosotros estuvimos mostrando recién fue la derivada de la función en un punto, pero ahora vamos a calcular la derivada de la función. Es decir, que la derivada de una función es otra función. ¿Y cómo voy a pensar? Lo que dice acá. Si yo ven que mi función tiene 3 términos, es esta situación. Es decir, lo que voy a hacer es derivar cada uno de esos términos. Entonces voy a pensar, ¿quién es la derivada? A ver, pienso esto. Si yo tengo igual 21x cuadrado, puedo pensarlo
como esta situación. La derivada es una constante por una función. Entonces, la función derivada, ¿qué va a ser? La constante queda. Y voy a derivar x cuadrado. Y para derivar x cuadrado, pienso acá. X a la n es n por x a la n menos 1. ¿Sí? Entonces, bajo el 2 y resto 1. 1 menos 1, en 2 menos 1, 1. Entonces, acá me está quedando 21 por 2 por x a la... O sea, 2 le resto 1, 1. La derivada de 11x. Si yo tengo igual a 11x, la derivada de 11x, ¿sí? Acá puedo agregarle una... Bueno, la derivada de 11x va a ser la constante por x. Acá hay un 1, ¿no? Y si yo a 1 le resto 1, me va a quedar 0. Entonces, 11 por x a la 0 es lo mismo que 11 por 1, porque toda expresión elevada a la 0 es 1, 11. En definitiva, me queda la constante. Quiere decir, chicos, que si yo acá le voy a agregar 1 para que les quede claro. Si yo tengo a por x, la derivada de a por x es a. ¿Sí? La derivada de una función lineal, en definitiva, es la pendiente. Siempre estamos hablando lo mismo. Y la derivada de una constante, ¿cuánto es? ¿Qué me dice? ¿Que cuánto es la derivada de una constante? 0. 0. La derivada de una constante es 0. En definitiva, nos está quedando 21 por 2, 42x más 11. Esto es la función derivada, ¿sí?, del primera situación, del primer caso. Vamos al segundo. Tenemos la función b de x igual a x cubo menos 5x cuadrado más 3. Y vuelvo a pensar lo mismo. ¿Sí? La derivada de x cubo, ¿qué voy a hacer? El exponente. A ver, hagan ustedes la derivada de x cubo. Yo miro a ver qué escriben. O qué dicen. La derivada de x cubo. X al cuadrado, sí, pero te falta algo. X al cuadrado va, Araceli, pero te faltó algo más. Acordate que el exponente baja multiplicando. Quiere decir que la derivada de x cubo es 3, bien, 3x en definitiva al cuadrado. Bien, bien, toma. Entonces, me quedó 3 por x y 3 menos 1, 2. Menos. La derivada de 5x cuadrado. Digan cuánto es la derivada de 5x cuadrado. Bien. Ya le van agarrando la mano. Me va a quedar 5 por 2 y x, si el exponente es 2, 2 menos 1, 1. Y la derivada de 3 de una constante, ¿cuánto es? 0. Perfecto. Si lo pasamos en limpio, la derivada de la función b nos quedó 3x cuadrado menos 10x. Sí, porque nadie pone más 0. Si quieren lo pueden poner, pero no es necesario. Vamos a la función c. Dice, c de t igual a 3t menos 1. ¿Y quién va a ser la derivada de esta función? ¿La derivada de 3t quién es? La derivada de 3t. Perfecto. Recuerden que la derivada de una función lineal es la pendiente. Si la derivada de 3, por lo que le puse acá, la derivada de a la x es a.
Entonces la derivada de 3t es 3. Y la derivada de 1 es 0, así que ni lo pongo. A, B, C, D. A, B, C, D. Borramos acá, para no confundirnos. Tenemos E de X igual a 3 por E a la X. Y acá pensemos, estamos en esta situación. Yo tengo A, ¿sí? Es el producto de una constante por una función. Quiere decir, la constante, fíjense que siempre queda. Entonces va a ser 3 por... ¿Quién es la derivada de E a la X? Acá que me dice que la derivada de E a la X es la misma función. ¿Sí? Acá no varía, es el único caso que no varía, es la única función que ella y su derivada coinciden. Entonces la derivada de E a la X, de 3E a la X, es 3E a la X. Es el único caso donde la función y su derivada coinciden. ¿Sí? La función E a la X. No, pero la D, acá escribí mal, chicos. Bueno, esta era la E. Vamos a cambiar orden. Esta era la E y esta es la D, que no la copié. D de X igual a X a la quinta menos 2X cubo más 1. Y bueno, la derivada de X a la quinta. La derivada de X a la quinta, ¿cuánto queda? Pero te falta algo, acordate que el exponente baja, 5x a la cuarta, perfecto. El exponente baja multiplicando, resto 1, 5 menos 4, 5 menos 1, 4. La derivada de 2x cubo. La derivada de 2x cubo. 6x cuadrado, bien. Nos quedó 2, lo vamos a hacer en dos pasos, 2 por 3, x, y 3 menos 1, 2. Y la derivada de una constante, recuerden que es 0. Si lo pasamos en limpio, nos quedó 5x cuarta, 2 por 3, 6x cuadrado. El F. Miren el ejercicio F. Dice f de x igual a 7 por 8 al cuadrado. ¿Qué es todo esto? 7 por 8 al cuadrado. ¿Qué es en definitiva? Marianela, dice Chávez. Profesor, no entendí por qué es 0. Mira, en realidad, para explicarte por qué la derivada de una constante es 0, tendré que ponerme a explicar bien el tema de lo que estuvimos viendo recién, de la razón de cambio, pero si no, fíjate acá, ¿sí? Esta A simboliza una constante, la derivada de una constante siempre es 0. Porque ¿quieren que les explique a grosso modo de dónde viene? No hay cambio de color. Si yo, supónganse que esto es X, grosso modo, así, grosso modo, si yo tengo una función constante, ven que la pendiente es nula, ¿sí? La razón de cambio, yo por más que varíe X, yo puedo pasar de X1, X2, X3, X4, pero la variación de Y es 0, porque no varía ahí, porque no tiene pendiente, no tiene inclinación. Entonces, como la variación de Y es 0, dividido cualquier número te da 0, ¿sí? La recta tangente, la pendiente misma de la recta tangente va a ser la misma función constante. Por eso es 0, ¿sí? Porque no hay variación de Y. Es decir, la recta tangente y la función lineal coinciden. ¿Sí? No hay razón de cambio. ¿Mm?
Y no varía. Puede variar X, pero la variación de Y es nula. Entonces, delta Y es 0. Delta X varía. Y bueno, y esta situación límite igual se va a mantener constante. La variación de Y siempre va a ser 0. ¿Sí? Por eso la derivada de una constante es 0. Acá te lo dan como regla práctica ya. Si quieres, aprenden esto. No es necesario, si lo pueden comprender mejor, pero fue una introducción muy cortita de derivada. Profe, explíquelo de manera más simple. ¿El que lo de por qué es 0? ¿Eso te referís, Tomás? Dale, bueno, buenísimo, si yo lo entendí. El tema es que si vos tenés una función constante, no tenés variación en Y, ¿sí? La pendiente es 0. Pero bueno, chicos, hoy también es la primera clase, así que tomémoslo con calma. Volvemos a esta idea. Esta función f de x igual a 7 por 8 al cuadrado. ¿Qué es? ¿Qué es todo eso 7 por 8 al cuadrado? ¿Hay x ahí, en algún lado? Si yo tengo 7 por 8 al cuadrado, No, X, entonces es una constante, lo que estábamos viendo recién, ¿sí? Es una constante. Si quieren, hagan la cuenta. 8 al cuadrado, 64 por 7 me da 64 por 7, 448. Lo escribieron de esta forma. No sé si lo escribieron mal o fue a propósito para que hablemos de esto. 448. ¿Sí? Quiere decir que esto es una constante. profe, ¿no daría 0? Es la derivada de una constante es 0. Nada más que me lo escribieron de esa forma. Pero es una constante. La derivada Buenísimo. de una constante es 0. Vamos a ver qué pasa con el h. Me escribieron 6 menos 14r sobre 5. Y dije, oh, no tengo ninguna para división. Pero fíjense que yo acá, esto lo puedo transformar. Puedo distribuir. ¿Sí? Entonces, esta misma función me está quedando. Lo escribo abajo. H de R es lo mismo que 6 quintos menos 14 quintos de R. Mi variable es R, ¿sí? Y ahora que veo, 6 quintos, ven que estoy en esta situación, tengo una función que es suma de dos funciones. 6 quintos es una constante, quiere decir que la derivada de una constante, ¿cuánto es? La derivada de una constante es 0. perfecto, ya lo tienen que decir con seguridad. Y después tengo menos 14 quintos de R. ¿Sí? Piensen en 14 quintos de X si quieren. Tengo una constante por X. Si yo tengo una constante por X, ¿qué me queda? Una constante por X. ¿Qué queda? Igual no, Tomás. Te queda la constante, la pendiente. ¿Sí? Queda la pendiente. Fíjense en A por X es A, la derivada. Nos queda la pendiente. Quiere decir que nos quedó menos 14 quintos. En definitiva, si pasamos en limpio, sería menos 14 quintos. Y de a poquito vamos entendiendo, vamos viendo esto. ¿Qué puse? Bien, voy a recortar esto. A ver. Si que pongo cortar, se me va. Bueno, a ver. Puedo borrar todo esto, ¿no? Vamos borrando un poquitito, vamos a ir dejando lo que nos interesa.
Y seguimos. Quiero... No sé por qué no lo puedo subir directamente. Tengo que hacer todo de nuevo. No sé por qué a veces, después una vez que lo descuadro, no sé cómo decirlo, no lo puedo mover directamente. A ver, bueno, seguimos. Vamos a hacer el ejercicio J. Y quiero que vean eso. Tengo 3x más 2 por 7x menos 1. Y yo les quiero comentar esto. Yo puedo hacer este ejercicio de dos formas. Una forma es usar este concepto, ¿sí? El producto de dos funciones. La primera derivada por la segunda sin derivar, más la primera sin derivar por la segunda derivada. Pero si no, también antes puedo trabajar esta expresión. Puedo aplicar propiedad distributiva. Cada uno lo va a hacer como quieran. A mí me parece que yo se lo voy a hacer de las dos formas y después van a elegir. Me parece que esto lo simplifica, tengo que recordar menos cosas, porque ustedes no van a ver derivadas muy difíciles, de funciones muy complicadas, ¿sí? Van a usar funciones básicas y bueno, y lo van a aplicar problemas. Si yo hago 3x por 7x, 3 por 7, 21, x por x, x cuadrado. 3x menos 1, menos 3x. 2 por 7x, 14x, y 2 por 1, 2. Entonces ahora es fácil derivar. Bueno, 2 segundos y me dan la respuesta de esta derivada. Más 2 segundos, no, les doy un poquito más de tiempo, pero deriven esa función. ¿Sí? A ver, ¿qué pasó con 42x menos 3? 42x, Tomás. La primera es menos 3 y más 14. Ya. Bien, 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 bien. Bien. Primero, el 2 baja multiplicando, ¿no? Entonces me quedó 21 por 2 y el de resto 1 al exponente. La derivada de 3x o de menos 3x me va a quedar menos 3. La derivada de a por x, recuerden que me queda en la constante. La derivada de 14x me va a quedar la constante. Y la derivada de una constante de 2 es 0. Agrupamos un poquito. Nos queda 21 por 2, 42x, y agrupo estos dos, ¿sí? Agrupamos menos 3 más 14, nos queda más 11x, más 11. Y ahora ¿quieren que lo hagamos aplicando la otra fórmula para que vean otra forma? Profe, le hago una pregunta. ¿El 42x no se resuelve? ¿Y cómo querés resolver el 42x? ¿Qué querés escribir ahí? ¿Qué escribimos ahí? 42 solo, digamos. No, pero no, porque no estás volviendo a derivar, Tomás. La derivada de 42x cuadrado, ¿sí? Pensá que yo venía de acá. Yo venía de 20, discúlpame, la derivada de 21x cuadrado es 21 por 2x. Y lo único que hice fue multiplicar las constantes, 21 por 2. Listo, ahí entendí. Ahora vamos a hacerlo de otra forma. El que no quiere, ahora no me escucha, ¿sí? Porque no tiene, sería más fácil distribuir y hacer lo que hice recién. Pero yo puedo pensar que esto es G y esto es H, como está acá, G por H. Entonces, la derivada de esta función va a ser la primera derivada. Lo escribo acá. Si yo tengo que G de X es 3X más 2. ¿Quién es la derivada de G? La derivada de 3X más 2, ¿cuánto es? 3. Perfecto.
3. Entonces tengo que escribir la primera derivada 3 por la segunda sin derivada. 7x menos 1. Más, me dice la primera sin derivada, que si tengo que, lo escribo acá para que vean. Acá escribí G', acá escribí H. Ahora tengo que escribir G por... Ay, G y puse otra cosa. Acá tengo que escribir G por la derivada de H. Entonces, pienso. H es 7x menos 1. ¿Quién es la derivada de H? 7. Perfecto. Por 7. Y ahora, chicos, tengo que hacer distributiva. 7 por 3, 21x, distribuyo. ¿Sí? Y distribuyo acá. Entonces, 7 por 3, 21, bueno, 21x, menos 3 por 1, 3. Más 7 por 3, 21x. Más 7 por 2, 14. ¿Se va entendiendo? Y ahora nos está quedando, agrupamos las x, agrupamos los términos independientes y nos quedó 21x más 21x, 42x. Y si debo 3 y tengo 14, 11. ¿Y ven que llegamos a lo mismo? Y bueno, ustedes después cada uno elige cómo lo quiere resolver, ¿sí? El tema es que conozcan varios caminos y después puedan elegir. Vamos al siguiente. Fíjense en que son todos más o menos parecidos. Borro esto. Si tiene que alguien sacar una foto, le saca, y si no, ya la borro. Y vamos a hacer el K, que parece difícil porque hay una división, pero miren, K de X igual a X cuadrado sobre 4 más X elevado a la 1 medio. ¿Sí? Pero piensen esto. Yo puedo escribir X cuadrado sobre 4 o puedo escribirlo como 1/4 de X cuadrado. Entonces, si yo lo veo de esta forma, me resulta más fácil. Por esto, la derivada de una constante por una función es la constante por la derivada de la función. Entonces lo voy a reescribir, ¿sí? Voy a escribirlo como 1/4 de x cuadrado más, y acá no tengo ningún problema, es x elevado a la 1 medio. Entonces vamos a empezar a derivar. La derivada de 1/4 de x al cuadrado, recuerden, la constante va a quedar, y ¿qué tengo que hacer con el exponente? ¿Cuánto es la derivada de x cuadrado? Ahí ya van poniendo la respuesta. Bien. ¿Cuánto es la derivada de x cuadrado? Diana ya puso la respuesta total, pero bueno, vamos a esperar a ver lo demás que dicen. Chicos, bien, bueno, bien, bien. Bien, chicos, los demás tienen que tratar de ir siguiendo la clase, ¿sí? La derivada de x cuadrado bajo el exponente y le resto 1. 2 menos 1, 1. Más. Fíjense que me quedó lo que decía Diana, que escribió Diana, escribió 1/4 por 2 a la x. Y ahora piensen, el exponente acá baja multiplicando, acá lo voy a escribir, y tengo que hacer 1 medio menos 1 medio. Menos 1, disculpen, ya estaba poniendo la respuesta. 1 medio, que es el exponente, y le resto 1 al exponente. Entonces, nos está quedando. Si simplificamos, simplifico el 2 que multiplica con el 4 que divide, y nos quedó 1 medio de x más 1 medio. ¿Y cuánto es 1 medio menos 1? Si tengo media pizza y debo una pizza entera, ¿qué ocurre? ¿Tomás 1 medio o no? Debes más de lo que tenés. Menos 1 medio. Bien. ¿Sí? Debo más de lo que tengo. Yo tengo 1 medio.
¿sí? Media pizza y tenía que llevar una. Entonces, menos un medio. Y el último nos queda. J acá. De la K pasan a la S. Me van a confundir. Tenemos S de Q igual a 40 Q cubo menos 23 Q cuadrado menos 1000. Y este, chicos, lo hacen ustedes solo, me dicen la respuesta, porque lo pueden hacer. Toman cada uno de los términos, lo derivan. Estoy esperando las respuestas, ¿no? Obvio. Tomás escribe, ¿quién más además de Tomás? Dice, a ver, lo de Tomás y Araceli no son iguales, así que, ¿quién tiene razón? Recuerden que el exponente baja multiplicando y le resto 1 al exponente. Queda 40Q, digo 40 por 3 A ver, al cuadrado menos 23 por 2 igual 40 a 1 menos 0. Q cuadrado, así te voy siguiendo, menos 23 por 2 Q. A la 1 Bien, 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 menos bien. 0. Y después resolves lo que vendría a ser. Sí, yo puse más 0, pero para no confundirlos, le pongo menos. Recuerden que hacer más Sí, 0, igual puedes ponerlo, lo puedes poner o no lo puedes poner, si no cambia nada. Después perfecto. queda 120Q por 69. ¿Qué Ay, 69? no, perdón, me confundí, pero fue 46Q. Perfecto, genial, Y queda. perfecto. Ay, me olvidé la comita. Recuerden que la comita era lo del símbolo de derivada, ¿sí? Perfecto. Bueno, de a poquito vamos entendiendo. Total, tenemos un par de semanitas. Ojo, tengan presente, no se dejen estar. No se dejen estar que dentro de poquito ya tiene que venir el segundo trabajo, ¿sí? Vamos a hacer entre todos el problema 65. ¿Sí? El 65 lo vamos a hacer entre todos. Así seguimos pensando. Problema 65. Me dice que inventemos dos funciones lineales distintas, pero que tengan la misma derivada. Entonces, si yo tengo que hacer dos funciones lineales distintas, ¿qué es lo que, pero la derivada, a ver, escribamos, dígame en cualquier función lineal, dígame dicten una función lineal. A ver, quiero que me digan una función lineal y después la vamos a derivar y vamos a ver qué característica tiene que tener otra. A ver, Tomás dice 8x más 2. Bien. Vamos a escribir f de x igual a y lo mismo, 8x más 2. Y vamos a derivarla. ¿Quién es la derivada de esta función lineal? ¿Quién es la derivada de 8x más 2? 8. Perfecto. La derivada es 8. Si yo quiero que la otra función tenga la misma derivada, ¿quién
puede ser G. Yo ya sé que la derivada tiene que coincidir. Entonces G, ¿quién tiene que ser? Dayana dice 8x menos 2. Bien. ¿Sí? Sí, siempre acá voy a tener que tener 8x. Y acá puedo poner lo que quiera. Puedo poner 8x, 8x menos 2, como había dicho Dayana. (8x más pi). Recuerden que pi es un número, ¿sí? ¿Se dan cuenta? Oh, puse H también. ¿Se dan cuenta? Lo que tiene que ser igual es 8x. Después la constante puede ser cualquiera. ¿Se entiende? Es decir, lo que tiene que ser igual es la parte que tiene x. ¿Sí? Y después la constante puede ser cualquiera. Puede ser 2, 0, menos 2, pi o cualquier constante. ¿Se entendió esa idea? Vamos a ver al B. Dos funciones cuadráticas. A ver, y te dan cuenta que estas funciones son distintas, ¿sí? La función 8x más 2 no es lo mismo que 8x, no es lo mismo que 8x menos 2, ni es lo mismo que 8x más pi. Son funciones lineales distintas. Ahora piensen, tengo que pensar dos funciones cuadráticas que sean distintas, pero tengan la misma derivada. Entonces, pensemos en dos funciones cuadráticas que sean distintas y que tengan la misma derivada. Lo primero que tienen que hacer ustedes, a ver, vamos a hacer algo parecido. Lo primero que tengo que pensar es en la primera función. Digan cuál es la primera función cuadrática. Digan una función cuadrática. Franco dice 4x menos 2. Bueno, vamos a hacer aquí, dice Franco, que dice, ¿cómo escribiste? Re bien, 4x al cuadrado menos 2. Bien. Ven que pudiste escribir, Franco, el exponente ahí arriba. Creo que vos me habías dicho que apretabas unas teclitas, ¿no? En 4x al cuadrado me olvidé ya. 4x, ay, se me fue el coso. Pasa. Se mantiene apretado. A ver si puedo ver lo que era 4x al cuadrado. ¿Dónde está? 4x al cuadrado menos 2. Para que no haya tantos 2, te voy a cambiar este número, Franco. Y la derivada de esto, vamos a hacer 4 por 2x. F' de x, me quedó 8x. Bien, ahora escribamos otra función cuadrática que tenga la misma derivada. Otra función cuadrática que tenga la misma derivada. Otra función cuadrática que tenga la misma derivada. Sigo esperando. Este chico me quedé esperando. Franco, esperen que capaz que yo me quedé arriba. Ay, disculpen. Tomás dice 4x al cuadrado menos 2 por... No, Araceli, quiero que piense, la función tiene que ser cuadrática, quiere decir que acá x al cuadrado tiene que aparecer, ¿eh? Y fíjate que tu derivada quiere que sea 8x. Entonces, ¿qué vas a obtener? No te queda otra que acá poner 4. Más 196. Lo que quieras, ¿sí? Te va a quedar 4 por 2x más 0. ¿Se entiende que la parte donde está x tiene que ser igual? Lo que yo puedo hacer es variar la constante,
pero la parte de las X, si yo acá no puse el término lineal, ¿sí? Yo acá no podría escribir yo no tengo forma de encontrar, supónganse que si yo hubiese querido escribir 4x cuadrado más x menos 5, acá me va a quedar 8x más 1, bueno, más 0, ¿sí? Si acá hubiese sido distinto, la parte de x, ¿sí? Términos con x tenía que ser igual. Si yo acá no hice, o sería más 0x, acá también tiene que suceder lo mismo. Lo único que puede variar en este tipo de situaciones es la constante, ¿sí? Porque me decían dos funciones cuadráticas distintas. F es distinta de G, porque esta es 4x cuadrado menos 3 y esta es 4x cuadrado más 196. Y a ver, vamos a ver la C. Dos funciones cuadráticas distintas que tengan distinta derivada, pero que la derivada de su derivada sea la misma. A ver si podemos darnos cuenta. Ahora, las cuadráticas tienen que ser distintas, que la primera derivada sea distinta, pero la derivada de la derivada sea igual. ¿Sí? A ver, me está diciendo esto. Fíjense en que la derivada de una cuadrática, ven, quiero que miren esto, ¿ven que la derivada de una función cuadrática es una función lineal? Estas funciones lineales pueden ser distintas, pero lo que tiene que ser igual es la derivada de estas lineales. ¿Lo entienden o lo explico? A ver, si yo quiero, miren esto, si yo quiero que las derivadas de las lineales sean iguales, ¿qué tenía que ser? La pendiente tenía que coincidir, si no empecemos de abajo hacia arriba, la pendiente tiene que coincidir, ¿sí? Y lo que podía cambiar es el término independiente. Y acá, ¿quién me genera? A ver, vamos a empezar. ¿Quién genera un término independiente? Vale, vamos a hacer otra. Esta vez la voy a hacer de otra forma, para ayudarlos a hacer este ejercicio. Si no, quizá no se entienda el C. Vamos a hacer otro B. Supóngase que yo escribo f de x, vamos a tomar la primera parte que habían dicho, x cuadrado más 5x menos 3. Y acá voy a escribir la función g de x igual a, esta parte la tengo que escribir, 4 igual 4x cuadrado menos 5x más 7. Calculo la derivada. Fíjense, la derivada de 4x cuadrado ya vimos que es 4 por 2, 8x, la derivada de 5x es 5, la derivada de 3 es 0. La derivada de la función g, la derivada de 4x cuadrado, el 2 baja multiplicando, me siguen 4 por 2, 8x, la derivada de 5x es 5, la derivada de 7 es 0. ¿Ven que me quedó igual? Ahora, piensen en la C. La C dice, dos funciones cuadráticas que sean distintas. Que la primera derivada sea distinta. Esta no tiene que ser f' y g' ahora no me tienen que quedar iguales. Lo que sí me tiene que quedar igual es la derivada de la derivada. Sí, la otra derivada, lo que vimos recién. ¿Nosotros qué vimos? Lo escribo acá. A ver, imagínense, si yo voy a usar esta idea. F de x igual a 4x cuadrado más 5x menos 3. Derivo. La derivada de esto me quedó 4 por 2, 8x más 5. Y voy a hacer la otra, porque me decía la derivada de la derivada. La derivada segunda. ¿Quién es la derivada de 8x? ¿Quién es la derivada de 8x? 8. Bien. 8. Ahora pienso, lo voy a empezar de abajo hacia arriba. Yo quiero encontrar una función que la segunda derivada me dé 8, porque me dice que la derivada de la derivada sea la misma. Ya la tengo. Entonces,
pienso, ¿de quién tiene que venir? ¿Ven que 8x más 5, la derivada es 8? Quiere decir que este 8 de acá tiene que venir ¿de quién? ¿Quién es la que está acá arriba? Tiene que ser 8x. Bien, tiene que ser 8x más lo que quiera, ¿sí? Pero como me decía que sea distinta, le pongo más 7, qué sé yo, lo que quieran ustedes. Y ahora sigo pensando. Si yo acá tenía 8x, arriba tenía 4x cuadrado. Quiere decir que esto queda tal cual, 4x cuadrado. Si yo acá tengo 7, miren acá, si yo acá tengo 5, es porque arriba está 5x. Quiere decir que si tengo 7, ¿quién está arriba? 7x, perfecto. Y si acá no tengo nada es porque tengo una constante. Si quieren lo dejo acá, así, si no le pongo 4, qué sé yo, 20, no sé, 14. Si puedo poner cualquier constante. Volvemos a repetir, volvemos a bajar. La derivada de 4x cuadrado es 8x. La derivada de 8x es 8. La derivada de 7x es 7. Ven que acá la derivada de 4x cuadrado es 8x. La derivada de 8x es 8. La derivada de 5x es 5. Lo piensan como quieran, pero bueno, ahí está una forma de pensarlo. Perdón. Y buscamos otro más para cansarlos. Después, chicos, hay unas definiciones, se las pongo si quieren, pero habla en definitiva de la razón de cambio instantánea. Ahora lo vamos a poner así, charlamos entre todos. Los que tienen el material impreso o lo descargaron, si quieren, lo leen ustedes, ¿sí? Acá define lo que es razón de cambio instantánea. Y es lo que estuvimos viendo recién, es lo que es la razón de cambio instantánea, es ese concepto de derivada. Dice, la razón de cambio instantánea de una función f en un punto se define como el valor al que se aproxima la razón de cambio, lo que vimos, cuando se toman intervalos cada vez más cortos, dentro de los cuales está siempre el punto X. Era lo que yo les hacía, ¿vieron cuando habíamos visto la primera gráfica? Ah, si quieren se lo comparto al GeoGebra. A ver, vuelvo a compartir el GeoGebra. O lo hago así a mano alzada. Originalmente tengo esta recta, después de este puntito paso por acá y me voy acercando y me voy buscando las rectas secantes hasta que, bueno, llego a la recta tangente. Esta razón de cambio, que dan estos triángulos que se forman acá, ¿sí? Es esto lo que me está diciendo. Es esa situación límite donde este punto se desplaza hasta acercarse a X1. Es esa situación límite. Y eso es lo que se llama razón de cambio instantánea. Es cuando, supóngase, acá tenía X2. Es cuando X2 se acerca tanto a X1 y esa razón de cambio, esa pendiente coincide o tiende a la pendiente de la recta tangente, ¿sí? Y lo mismo para velocidad instantánea, ¿sí? Es cuando ese intervalo de tiempo es tan pequeño que nos da la velocidad en ese instante. Después dice, derivada de una función en un punto, la derivada de una función f en un punto x1, se define como la razón de cambio instantánea. Acá continúa la definición. Ahora les llevo la mitad de la otra parte de la definición.
¿sí? La derivada de una función f en un punto x1 se define como la razón de cambio instantánea de una función f en ese punto. Y esto es lo que hablamos siempre. Esta derivada es un valor que coincide con la pendiente de la recta tangente a la curva, bueno, en ese punto. ¿Sí? Así que dice, en particular, si la función f es la posición de un objeto, ¿sí? En particular, a ver si creen que siempre es lo mismo. La función f es la posición de un objeto a lo largo de una trayectoria en función de tiempo, la derivada de esa función en el instante t1 es la velocidad instantánea. ¿Sí? Lo que se define velocidad. Recuerden que velocidad, ¿qué? Delta, la variación del espacio sobre la variación del tiempo. Pero eso es la velocidad, cuando yo lo calculo en dos momentos de tiempo. ¿Sí? ¿En qué posición está móvil para T1? ¿En qué posición de móvil está para T2? Y hago ese cociente. Pero la velocidad instantánea es cuando esta delta T, ¿sí? Cuando la variación de tiempo es muy pequeña, ¿sí? Es ya. Entre que dije ya, entre que empecé con la Y hasta la A, es esa situación. Esa situación es cuando el tiempo tiende a cero, ¿sí? La variación de tiempo tiende a cero. Y bueno, después dice que podemos calcular la función derivada, ¿sí? La función derivada es una función, como lo que estuvimos calculando ahí, que bueno, es la derivada en cada uno de sus puntos, ¿sí? Para una función f definimos la función derivada o simplemente derivada como la función, y me quedó, que llamamos f' de x, para cada x está definida como la derivada de f en ese punto de x. Chicos, es más difícil decirlo que lo que hicimos, es lo que estuvimos haciendo recién. Lo que estuvimos haciendo recién es calcular funciones derivadas. Y vamos a ir al problema. Les voy a explicar el problema 66 para que lo puedan hacer ustedes, tratarlo de pensar. Se lo voy a explicar. ¿Sí? Así saben qué es lo que tienen que hacer porque es lo que estuvimos haciendo hasta ahora. El problema 66, hay una de sus compañeras que va a tener solamente como la primera parte, después le agregaron ítems, ¿sí? Dice, el auto es veloz. Dice, cada una de las siguientes funciones describen la posición de un móvil, ¿sí? A lo largo de una ruta en determinado t de tiempo. Ojo, recuerden que t tiene que ser números positivos o cero. Entonces dice, esto, chicos, se hacen tablitas, esto lo sabemos, se hacen tablitas, ¿sí? Y nos dice, calculen la posición del móvil, vamos a hacerlo para el A. ¿Sí? Tenemos f de t igual a menos 2t cuadrado más 6t. Todos estos ítems lo tienen que hacer para cada una de las funciones, ¿sí? Yo lo voy a hacer para f1. Si después algo no les sale, me lo preguntan. Pero bueno, ¿qué es lo que van a hacer? Van a hacer tablitas. Primer columna T, segunda columna, la fórmula. Esta F es la posición del móvil. Si quieren en lugar de F, ponen P. ¿Sí? 2t cuadrado más 6t. Dicen, calculemos las posiciones. Vayan calculando para T0, T1 y T2. Que si pongo 0, 1 y 2. Me dicen cuánto da cada una de estos cálculos, ¿sí? Reemplazan a la t por 0, por 1 y por 2. ¿Sí? Así que vayan diciendo cuánto da cada uno de los valores. El primero da 2. No da 2 el primero. No, no, es 2 por t al cuadrado más 6t. ¿Cuánto da el primero? 0.
Claro, si en todos los términos tengo 0. 0 al cuadrado, 0. Por 2, 0. Más 6 por 0, 0. Nos quedó 0. ¿Cuánto da el segundo? El segundo cálculo. 8. Perfecto. El segundo en la cuenta da 8. ¿Cuánto da el tercero? 20. Está bien, 2 al cuadrado, 4 por 2, 8, y más 12, 20. Perfecto. Ya tenemos el primer ítem. Después nos dice, ítem B. Calcular la velocidad media de cada móvil entre T0 y T1. Recuerden que yo lo estoy haciendo todo para esta primera fórmula. ¿Sí? Entonces, el ítem B, tengo que calcular la velocidad media. ¿Y la velocidad media qué va a ser? Lo que sabíamos antes. F para T0 y T1. Entonces va a ser F de 1 menos F de 0 sobre, me dice, entre 1 y 0. 1 menos 0. ¿Cuánto es F de 1? 8. 8 menos 0. Saco el valor de acá. 1 menos 0. 8 dio 1, 8. La C. Calcular la velocidad media de cada móvil entre T0 y T2. Bueno. Me dice T0 y T2. Entonces vamos a hacer F de 2 menos F de 0 sobre 2 menos 0. ¿Sí? Vayan buscando en la tabla. Mejor un poquito esto. F de 2 es 20. F de 0 es 0 sobre 2 menos 0. Nos queda 10. Después dice, calcule la velocidad instantánea de cada móvil en los instantes T0, T1 y T2. Entonces, bueno, borro acá. Porque ahora cuando me pide la velocidad instantánea, ya no puedo hacer lo que hice recién. Tengo que calcular la derivada. Recuerden que estamos siempre con la primera función. Menos 2t cuadrado más 6t. ¿Qué voy a tener que hacer acá? Tengo que derivar. Voy a sacar. Tenemos que derivar la función. Profe, perdón. Sí. Puede Cuando ser. me parece que velocidad instantánea, tengo que, esto quiero recordar, velocidad instantánea tengo que derivar, ¿sí? Discúlpame, ahora que Sí, perdón, pero puede ser que hayamos calculado mal F, porque nos falta el menos 2. El menos adelante del 2. Ay, sí. Bueno, lo hacemos de vuelta entonces. Y si no cambiamos. Está bien. Tenés razón, tenés razón. Bueno, lo corregimos. 0 primero, acá 6 menos 2, 4. Entonces, mirá, qué suerte que te diste cuenta. No lo había visto. Bueno, no lo había puesto. Acá me quedó 4. Y acá me quedó, era 12, menos 4, 8, ¿no? Era 2, es 12, menos 8, 4. Eso que le invertí. Esto es 4. Gracias. Entonces esto es 4 acá. Lo corregimos. Esto es la magia de la tecnología. Me quedó 4 menos 0. Ah, y acá me quedó lo mismo. Y el 2 sería 8, me parece. ¿Puede ser? ¿Viste? Sí. A ver, 6 por 2, 12. Y acá me quedó 2 al cuadrado, 4 por 2, 8. Esto nos quedó menos 8.
Y esto es 12. Ah, 4, 4, está bien. Está bien. Todos, ¿sí? 12. Y acá entonces nos quedó lo mismo, ¿no? Siempre 4 y 4. No. Acá nos quedó 4, digo en definitiva 4 y 4, 2. Bueno, ahora dice, gracias, porque no me he dado cuenta y no me iba a dar nada, me iba a dar nada que ver porque acá sí puse el menos y lo iba a ver. Dicen, calcular la velocidad instantánea. Velocidad instantánea tengo que derivar. Si derivo la función para T0, T1 y T2. Entonces, primero que hago, derivo. La derivada de esto va a ser menos 2 por 2 a T. Y la derivada de 6T, yo supongo que todo el mundo está escribiendo 6. Quiere decir que nos está quedando que f' de T es menos 4T más 6. Y si yo ahora quiero calcular la velocidad instantánea para T0, T1 y T2, lo que voy a hacer es, a la función derivada la voy a reemplazar, a la variable T la voy a reemplazar por 0, por 1 y por 2. Vamos a hacer f' de 0, f' de 1 y f' de 2. Y ahí tengo la velocidad instantánea para esos instantes, ¿sí? Entonces nos quedó menos 4 por 0 más 6, menos 4 por 1 más 6 y menos 4 por 2 más 6. ¿Sí? Bueno, la cuenta, los resultados. Quiero ver los resultados de esos cálculos. El primero Tania dice que es 6, 2, y menos 2. Vamos a ver que, entonces acá dice menos 4 más 6, porque 6, 2 y menos 2. Y a ver, vamos a seguir leyendo, si no vamos a hacer un par de comentarios. Dice, ¿cuál de los móviles tenía mayor velocidad en T0? Digo, ¿cuál de los móviles tenía mayor velocidad en... Ah, bueno, tendría que comparar todos. Es decir, esto, bueno, lo calculan y después tienen, para todos los móviles tienen que hacer lo mismo, ¿sí? Y en T2, a ver, quiero que veamos esto. ¿Qué significa esta velocidad? Ven que acá dice la velocidad 6. Esto sería 6 metros, segundos, ¿no? Dice acá en metros. Esto en definitiva sería 6 metros por segundo. Acá sería 2 metros por segundo. Y acá menos 2 metros por segundo. Y pregunto, ¿cómo puede ser una velocidad negativa? ¿A qué se refiere que la velocidad es negativa? ¿Se dan cuenta a qué se refiere que la velocidad es negativa en esta situación? Porque no puedo tener velocidad negativa, ¿sí? Vamos a suponer que esto es la trayectoria del móvil. Esta función. Vamos a pensar algo hipotético así, ¿sí? Esta es la trayectoria del móvil. Esto es T. Recuerden que esto es distancia. ¿Sí? El móvil va, se aleja, se aleja, se aleja, se aleja. Llega un momento que se aleja lo máximo posible, si supóngase parte de Moreno, se va a Capital, va, llega a Capital y después vuelve. Esta es la situación. Cuando la pendiente es positiva es que va en un sentido. Digo, cuando la pendiente positiva y la velocidad es positiva es cuando va hacia Capital, que va tomando diferentes velocidades. Fíjense en que en un momento la velocidad es nula, que es cuando para pegarse la vuelta. Y cuando vemos que es negativa es cuando cambió el sentido. ¿Sí?
Cuando cambia el sentido, la velocidad, la pendiente va a ser negativa, ¿sí? Pero no es que la velocidad puede ser negativa, sino que es cuando viene de Buenos Aires para Moreno. Es la velocidad que va llevando desde Buenos Aires, desde Buenos Aires hacia Moreno, cuando cambió el sentido, ¿sí? Acá no me quedó muy bien, pero recuerden que las derivadas, recuerden que era la pendiente de la recta tangente. Entonces piensen que estas son rectas, cortitas, no son rectas, son pedacitos de recta, ¿sí? Para que vean las pendientes. Es positiva hasta que llega al vértice. Acá tenemos un máximo, entonces la pendiente es negativa, es nula, disculpen, y después empieza a ser negativa. Cuando vuelve, cuando cambia el sentido de la curva. Y bueno, chicos, y después para contestar esto, ¿cuál de los móviles tenía mayor velocidad? Entre 0, bueno, hay que hacer esto para todos, ¿sí? Y así van a tener que hacer, ¿qué es menos cuarto? Van a tener que hacer lo mismo para F2, F3, F4, F5 y F6. Lo mismo que hice acá con las funciones, ¿sí? Y después dice opcional, grafiquen las funciones. Fíjate que acá dice 4 funciones, originalmente eran 4, después agregaron 2, en el GeoGebra. Así que eso es opcional si quieren usar el GeoGebra. Entonces, para hacer problema 66, me lo voy a anotar porque después me olvido, y vamos a ver si buscamos otro y hacemos entre todos, algo cortito, rectas tangentes, lo vamos a dejar para más adelante. No, hasta para hoy, chicos, ya está, pero no. A ver. ¿Podemos, tienen ganas, están muy cansados si hacemos uno más de economía? ¿Podemos hacer uno más y el último y terminamos por hoy? Quiero mostrarles una cosita más para que vean algo de economía y no. Entonces, para hacer ustedes el problema 66. Y vamos a hablar de este problema y nos despedimos. Qué lindo. Bueno, hay más narración que otra cosa, no se preocupen. Dice. Problema 74. Juguetes. Tenemos que una empresa decide fabricar un determinado juguete considerando un modelo de costo total en miles de pesos dado por la siguiente ecuación, ¿sí? Que la ecuación de costo depende de Q, que simboliza la cantidad de juguetes. Y esta es mi función, esta es nuestra función costo. Dice, C de Q igual a 110 más 4Q más 0,02 Q cuadrado. Igual este seguramente se lo voy a volver a repetir porque es un ejercicio para que lo tengan en cuenta. Ítem A. Todo el mundo ya se pone a hacer cálculos. El costo de la fabricación de 50 y de 51 juguetes. Entonces, calculen. C de 50 y C de 51. ¿Qué es esto? Reemplacen a Q por 50, a Q por 51 y me pasan las respuestas. ¿Sí? Todo el mundo, calculadora en mano. Y empiezan a calcular C de 50. ¿Sí? Y C de 51. Mientras yo escribo, estoy esperando la respuesta de ustedes. Diana dice, ya hiciste el de recién, ¿ya hiciste 360? Bien, ¿da 360? Ni idea. Y el otro 366,02,
controlen. Bien, qué velocidad. 360 y controlen el otro por las dudas. Porque yo no pienso controlar. ¿Alguien más que haga el de 51? Bien, bien. Si ustedes dicen, confío en ustedes. Dice, me equivoqué, ya lo perdí, 366,02. Bien. Ítem A, resuelto. Va, hasta acá. Después dice, ¿cuál es la diferencia entre los costos de fabricar 51 y 50 cohetes? Quiere decir, ¿cuál es la diferencia entre, a ver, qué diferencia tiene una persona de pasar a fabricar 50 a 51? ¿Qué tendría que hacer? ¿Qué es lo que tengo que hacer para saber cuál es la diferencia de costo? Restar, perfecto. Entonces, lo que vamos a hacer es C de 51 menos C de 50. Es decir, 366,02 menos 360. Y esta cuenta es fácil, ¿no? 366,02 menos 360 nos da 6,02. Bien. Fue tranqui esto. Ahora vamos a leer lo que dice acá. Que acá es después lo que nos confunde, ¿no? O no, nos resulta a veces difícil. Dice, supongamos por un momento que la variable cantidad de juguetes puede entenderse como continua. Ustedes piensen esto. En economía, nosotros por más que calculamos derivada, estamos ahí un poquito generalizando porque nos resulta quizá fácil los modelos matemáticos. Pero yo en economía, si yo fabrico juguetes, puedo fabricar 50 juguetes o 51 juguetes. No puedo fabricar 50,00000000 un juguete. El 51 ese no lo puedo acercar a 50 lo máximo que quiero, como yo hacía, ¿se acuerdan? Como hicimos en el principio de la clase, que yo el punto lo acercaba, entonces el delta X era muy chiquito, siempre me acercaba casi al valor original. Bueno, acá en economía no se puede hacer. Uno usa los modelos matemáticos porque nos sirven, pero en economía las variables son discretas. Yo no puedo, yo de 50 tengo que pasar al 51, no puedo pasar al 50,00000001. ¿Está claro? Uno un poquito lo dibuja, pero bueno, a esto se refiere. Dice, supongamos esa situación que yo puedo trabajar con variables continuas, así que podría fabricar 50,00000000 de un juguete. Dice, si en lugar de incrementar la variable Q en una unidad, lo hacemos en una cantidad infinitamente pequeña, tenemos que esa tasa de cambio es lo que acá escribíamos, C de Q más esa cantidad súper chiquitita, como acá puse C de 51 menos C de 50, pero acá aumenté en 1, ¿sí? Dice 51 que es 50 más 1. Yo digo, pensemos que puedo aumentar algo muy chiquito. Bueno, quedaría como que el cociente sería C de Q más H menos C de Q sobre H. ¿Sí? Dice el cociente que es muy similar a la derivada, a la función del costo derivada. Y esta función costo derivada es lo que llamamos costo marginal. ¿Sí? Entonces dice, bueno, calculen la función costo marginal. Bueno, entonces esa narración fue para decirme, bueno, ahora calcule la función costo marginal. Es decir, tengo que derivar la función costo. ¿Quién es la derivada de 110? La derivada de 110 es 0. Perfecto, porque es una constante. ¿Saben qué, chicos? Por las dudas, por si alguien no entiende, voy a poner la función costo arriba y el costo marginal abajo, por si alguien está muy perdido. Entonces vamos a escribir C de Q igual a 110 más 4Q más 0,02 Q cuadrado. Y ahora voy a calcular
el costo marginal, la función costo marginal. Y me dijeron que la derivada de 110 es 0. La derivada de 4x es 4. Perfecto. Y la derivada de 0,02 q cuadrado, 0,02 q cuadrado. Recuerden que la constante queda y bajamos el 2 del exponente y restamos 2 menos 1, 1. Entonces nos está quedando que la función costo marginal es 4 más 0,04Q. Esta es nuestra función costo marginal. Y ahora dice, calculen la función costo marginal y utilícenla para calcular la tasa de variación del costo de fabricar 50 juguetes. Entonces, a ver, lo que se refiere es esto. Hagamos C de 50. Calculemos el costo marginal en 50. Es decir, reemplacen acá a Q por 50. Y nos quedó 4 más 0,04 por 50. Y digan cuánto da esa cuenta. ¿Cuánto les da? ¿6? Bien. Y ven que es un valor muy, muy, muy cercano a este que encontré acá. Ven que yo antes había encontrado 6,02 y acá encontré 6. El exacto es este, chicos. Yo les comento, esta es una aproximación. Es decir, cuando yo calculo el costo marginal en 50, lo que me está dando es el costo de fabricar una unidad más. ¿Sí? El costo de fabricar 51 era 366,0, 51 juguetes era 366,02. El costo de fabricar 50 juguetes era 360. Quiere decir, un juguete, en definitiva, si yo pasé de 50 juguetes a 51 juguetes, fabricar un juguete más, ese juguete más me costó 6,02. Ahora, si yo lo hacía usando esta fórmula del costo marginal, me da 6. Entonces, esto lo vamos a volver a repetir. Cuando yo calculo el costo marginal en 50, lo que me está dando es el costo de fabricar una unidad más de las ya fabricadas, es decir, el juguete número 51. ¿Sí? Y esto no se preocupen, lo vamos a volver a ver de acá a que terminemos la unidad. ¿Sí? Y bueno, chicos, y nos vemos Tania y otra persona, ¿qué? Gente para unirse. Bueno, y bueno, esto es lo que vamos a empezar a ver. Así que ustedes de tarea que tienen, volver a estudiar, a repasar lo que estuvimos trabajando y hacer el ejercicio, creo que era el 66, ¿sí? ¿Se escucha bien? Porque me decía como que está desactivado, creo que no. Bien, entonces nos vemos el lunes, ¿sí? Bye, bye. Chao, chao, chicos. Ah, y antes de que se vayan, ¿dónde es que quedaba grabado esto? Me dijeron. ¿Quién sabe dónde queda esto grabado? Nadie sabe. Ah, ¿verdad? Oh, bueno, pues, no sé por dónde lo está. Ah, lo estoy grabando en la computadora. Puede ser que quede en su en los archivos. Genial. Dale, gracias. Así veo después. Ay, ¿cómo se lo subo entonces? ¿A dónde se lo subo? Bueno, pues lo hablo en todo caso con Romina. Chau, chau, chicos. Nos vemos. Pero yo lo voy a borrar de mi computadora. Ah, lo subo a un canal, está bien, lo subo a un canal de YouTube que ahora me tuve que hacer por otra universidad.
Cecilia, no, profe, ¿no qué? Lo puede hacer como lo hizo Romina. ¿Cómo? Como lo hizo Romina. Que lo pasó directo. Bueno, dale, lo hago con eso entonces. Dale, gracias, Tania, besos, chau, chau.